¿Ella ve la presentación? Sí. Ok. Entonces, recuerden que, bueno, voy a regresar un poquito para retomar todo. La principal diferencia entre un coloide y un cristaloide es que los coloides tienen moléculas de alto peso molecular que hacen que sean muy pesados. Todo esto. Esto hace que atraviesen muy pobremente las membranas y que se mantengan en el espacio vascular y que por lo tanto tengan un volumen de expansión o un efecto de expansión de volumen, mejor dicho, muy importante y por eso suben la presión. En cambio, el cristaloide es muy líquido, simplemente es agua con sal, algunos electrolitos, algunos azúcares, y al ser muy fácil y suelta, por decirlo así, pues es muy fácil que atraviese las membranas y eso favorece el edema. Recuerden que el coloide pues puede subir la presión, sí, pero no va a reanimar a nivel celular. Al contrario, va a deshidratar más. ¿Por qué? Porque va a incrementar la presión colidoosmótica y va a jalar más agua a las células. Y el cristaloide, pues así como entra, sale, así como entra la vena, puede ir directamente a la célula hasta lo que requiera, pero el resto, todo el exceso va a provocar edema. ¿Sale? Y era lo que veíamos, ¿no? Como al administrar prácticamente 1 litro de solución salina al punto 9, 75% va a provocar edema. Sí se nutrió el espacio intracelular, sí, pero bastó con prácticamente el resto de toda la solución para generar edema. Entonces, es la principal desventaja del cristaloide y la principal desventaja del coloide, pues es que sus moléculas de alto peso molecular lo mantienen en el vaso y esto puede ocasionar lesión renal aguda y que no nos sirve para una reanimación hídrica. Y así lo veamos visualmente, ¿no? Como un cristaloide, como la salina, vean, la gran mayoría fuga, y un coloide, como la albúmina, la gran mayoría se queda dentro de la vena. Entonces, esas son las principales características. Esto ya lo comentamos, visualmente lo veíamos así, ¿no? Como un coloide se mantiene más tiempo y con mayor porcentaje a nivel intravascular, y un coloide como fuga libremente por las membranas. Bien, y entonces hablamos del primer cristaloide, que es el más utilizado, que es la solución salina, cloruro de sodio, y que la concentración, entre comillas, fisiológica es al punto 9, y que hay diferentes presentaciones, ¿no? De 100, 250, 500 y de 1000, pero todas al punto 9. Y entonces veíamos los componentes, vean cómo es muy diferente el componente de la solución salina al del plasma. Mucho más sodio, muchísimo más cloro, y no tiene potasio, no tiene calcio, no tiene magnesio. Vean el nivel de pH mucho menor y vean cómo es mayor la osmolaridad. Entonces, pues de fisiológica no tiene nada, ¿verdad? Y veíamos cómo comparado con Ringer lactato, que es la Harman, así se le llama, Ringer lactato, el Ringer lactato mantiene un nivel adecuado de pH a diferencia de la solución salina, que vean cómo lo disminuyen conforme pasa el tiempo, incluso a la misma tasa de infusión, de 30 mililitros por kilo por hora. Entonces, estas son desventajas de los dos cristaloides que tenemos, que es Harman y la salina. Pues esta es la desventaja de la salina, que genera acidosis de tipo hiperclorémica. Y aquí nos quedamos, ¿no? Estamos dando ejemplos de cómo, para cuando hay un paciente con hiponatremia o hipernatremia, pues cómo podemos utilizar soluciones hipertónicas o hipotónicas, según sea el caso, para tratar ese desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Alcanzamos a ver de dónde sale todo esto? ¿O ya no vimos nada de esto? Sí, eso sí lo vimos. Ok, ¿quieren que veamos un último ejemplo para que quedó alguna duda o ya le seguimos adelante?
A mí sí me gustaría un último ejemplo. A mí también. Bien. Ok, entonces vamos a ver un paciente con hiponatremia. ¿Vale? Paciente con hiponatremia que llega a urgencias convulsionando, está en un estatus epiléptico, es decir, no deja de convulsionar, ya lo intubaron, tiene pérdida del estado de alerta, sigue convulsionando, etc. Bueno. Y documentaron un sodio de 108 mil equivalentes sobre decilitro. ¿Vale? Recuerden que el sodio del Guyton, ¿cuánto es? De 135 a 165. 135 a 145, muy bien. 1000 equivalentes sobre decilitro, ¿no? Eso es lo normal, pues, de forma sérica. Y vamos a pensar que este paciente pesa 78 kilos. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar que el paciente está convulsionando, está en estatus epiléptico porque tiene hiponatremia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene, no sé, un síndrome de hormona antidiurética, porque tiene un tumor hipofisiario, ¿no? Vamos a poner algo raro, ¿vale? Algo de endocrino que están llevando ahorita. Bueno, entonces, primero, hay que saber cuánto le falta de sodio en total, no en miliequivalentes sobre decilitro, sino en total, cuántos granitos de sal le falta, pues, ¿vale? Entonces, para eso vamos a calcular lo siguiente. Sodio ideal menos sodio real. ¿Cuál es el sodio real? Pues el que me midió, 108. El sodio ideal en este caso no va a ser este de acá, porque recuerden que en 24 horas lo máximo que puedo corregir de sodio para arriba y para abajo, el de 10, máximo así, si está bien cañón, se me está muriendo, 12 miliequivalentes por decilitro en 24 horas. ¿Por qué? Porque cambios en el sodio, tanto para arriba como para abajo, pues generan alteraciones en la osmolaridad. Y alteraciones en la osmolaridad muy bruscas pueden generar mayor edema cerebral y por lo tanto pues va a seguir convulsionando, puede seguir en coma. Entonces, lo más que le puedo subir a este paciente, vamos a poner, de 108 sería 118, vamos a ponerle 120, ¿vale? Vamos a pensar que yo le quiero subir 12 mil equivalentes, es decir, esto, que sería el rango máximo. ¿Por qué? Porque no deja de convulsionar y me urge subirle ese sodio. Por agua corporal total, si es hombre y no es anciano, vamos a pensar que tiene, no sé, 55 años. Entonces el agua corporal total, acuérdense, va a ser para hombres, ¿cómo se sacaba? 0.6 por el peso. 0.6 por 78 y esto nos da 46.8. Vamos a poner 47 ya para no hacer unos bolas. ¿Vale? 47. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Pues sería 120 menos 108 por 47. A este paciente le faltan 564. Es un estimado, obviamente. 1000 equivalentes de sodio, ya no por sobre decilitros, sino en total. O sea, 554 granitos de sal, pues, para no confundirme, ¿vale? Si yo le quiero poner solución salina al punto 9, que es la que existe, pues, ¿cuántos litros del punto 9, que cada litro tiene 154, tendría que ponerle en 24 horas para llegar a los 564? Nada más imagínense, 564 entre 154
tendría que ponerle 3,5 litros. Es mucho, ¿sí? Imagínense esa solución salina, que le voy a poner, perdón por regresarme tanto, le voy a poner 3,5 litros de este. Entonces imagínense el 75% de cada uno de estos 3,5 litros va a ir a generar edema. Pues imagínense, en 24 horas voy a dejar al paciente todo hinchado. ¿Sí? Entonces, por eso no sería una buena opción. Entonces, una opción más adecuada sería administrarle una solución hipertónica. Por ejemplo, al 3%. Al 3% tienes 513. ¿Cómo sé? Pues por regla de 3. Si al punto 9 tiene 3, si al punto 9 tiene 154, al 3, ¿cuánto tiene? Bueno, pues simplemente 154 por 3 entre punto 9, pues por, esto es entre, y eso me da igual a 513, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que una solución tiene 513, que todavía es menos, pero bueno, se acerca, ¿no? Se acerca a lo que nos pide el paciente. Entonces, ahora vamos a desarrollar una solución hipertónica del 3%. ¿Cómo le hacíamos? Bueno, recuerden que lo único que tenemos es una solución de cloruro de sodio de 1000 y ampolletitas de cloruro de sodio hipertónicas al 17.7%, que cada una tiene 30 miliequivalentes de sodio y que están en 10 mililitros de agua. Estas sí existen, en cualquier hospital las tienen. En cambio acá, en 1 litro, esto está al punto 9, esto también existe, la famosa fisiológica, que ya vemos que no tiene nada de fisiológica, y esta tiene 154. Entonces, ¿cómo le hacía para desarrollar una solución salina hipertónica al 3% que tenga 513? Bueno, pues restaba 513 menos 154 para ver cuál es el excedente. Esto me da 359. Entonces, ahora sí, ¿cuántas ampolletas de estas necesito para tener 359,000 equivalentes? Simplemente 359 entre 30, que me da 11.96666 no sé qué. Para fines prácticos, pues 12. 12 ampolletas de solución hipertónica al 17.7%. Entonces, voy a poner indicaciones, 2 puntos. Aforar. Pensé que era aforar. Aforar es que si voy a ocupar 12 de estas, pues son 120 mililitros. Entonces, a esta solución le voy a quitar 120 mililitros, los voy a tirar a la basura y los voy a sustituir por las 12 ampolletas de solución hipertónica al 17.7%. Eso es aforar. Entonces, aforar 12 ampolletas de solución salina al 17.7% en solución salina al 0.9% de 1000, porque ese es de 1000. Y pues la vamos a pasar para 24 horas. ¿Ok? Y entonces ya la preparamos, ya la indicamos. Ahora, vamos a ver cuánto va a subir en estimado, obviamente. Todos estos son cálculos. Y para eso sirve el delta sodio. Pues el delta sodio me dice, de lo que yo preparé, en este caso una solución hipertónica con 513 miliequivalentes, equivale al 3%, ¿cuánto le va a subir a este paciente?
que originalmente tenía 108. Bueno, pues es el sodio en infusión, que en este caso es 513, menos el sodio medido, que era 108, sobre agua corporal total, que era 47 más 1, 48. Y entonces, dio 513 menos 108 entre 48, 8.4. Que está dentro de mi rango de seguridad de 10 a 12. Entonces, este paciente que hoy tiene 108, yo estoy esperando que el día de mañana, a esta hora, después de que se haya administrado esta solución que acabo de indicar, pues tenga 116.4. ¿Vale? Y quizás al día siguiente tendrá 124.8. Y ya quizás a los 3 días de tratamiento ya va a tener el sodio pues, prácticamente cercano a lo normal, con 130, ¿no? Estos son cálculos nada más. ¿Vale? Entonces, así es como vamos a desarrollar una solución hipertónica y la justificación pues sería en una hiponatremia severa con afectación neurológica. Recuerden que la hiponatremia y la hipernatremia, su principal sintomatología precisamente es neurológica, ¿sí? Y el estatus epiléptico, pues es una de las clínicas más frecuentes de este desequilibrio. ¿Dudas, chavos? Por mi parte no. Y por mi parte, doctor. Bien. Están los familiares, ¿no? Viendo gotita tras gotita. Bueno, la Harman, vamos a brincarnos la teoría, vamos a irnos a lo práctico. Vean, para empezar, tiene más componentes no idénticos a lo fisiológico, pero pues por lo menos más cercano. Por lo menos esta sí tiene potasio, sí tiene calcio, tiene un buffer que es el lactato y la osmolaridad es un poco más parecida a la del plasma y lo vemos en la comparativa, vean. Igual el pH es un poquito menor, pero no tan menor como el de la salina. La osmolaridad, vean cómo es un poquito más parecida, vean cómo tiene menos sodio y cómo tiene prácticamente menos cloro parecido al plasma. Vean cómo el potasio, si es igual, calcio le falta un poquitín, magnesio no tiene, bueno, hay una desventaja de la Harman, pero sí tiene un buffer, que es el lactato. Pues a ver, ¿dónde se metaboliza el lactato? En el páncreas, en el riñón, en un hueso, en el útero. ¿Dónde, chicos? En la tiroides, en hipófisis, ¿El riñón? músculos, en el riñón. ¿No? ¿Cuál es su órgano que metaboliza todo? El hígado. El hígado. El hígado, ¿eh? Todo el bacacho que se echaron el fin de semana en el puente, ¿quién lo metabolizó? Pues el hígado. Bueno, el lactato se metaboliza en el hígado. Entonces, aquí hay una desventaja para los pacientes con hepatopatía crónica. Pacientes con cirrosis hepática, por ejemplo, pues el administrarles Harman no sería una buena idea porque van a incrementar los niveles séricos de lactato y pueden generar una acidosis hiperlactotémica. ¿Ok? Bien, esta diapositiva otra vez, nada más para la comparativa entre la salina y la Harman. Por lo menos en cuanto al pH, pues definitivamente le lleva ventaja a la Harman. Y indicación o modalidad, mejor dicho, para utilizar solución Harman, pues va a ser utilizar cargas.
ya sea en estado de choque, principalmente choque hipovolémico. También lo podemos utilizar en el choque séptico, pero esta va a ser la principal indicación, no tanto para mantener vía venosa permeable o para administrar fármacos. Para eso es ideal dejar la salina. Ya muchos de ustedes han estado yendo conmigo al hospital y se dan cuenta que la que más se utiliza es la salina. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Pues porque se ocupa una solución para estar administrando medicamentos, ¿no? Pacientes con dolor abdominal, tengan lo que tengan, con fractura, lo que sea. La que más se utiliza para mantener simplemente ahí y utilizar medicamentos IV es la salina. Pero ya para una cuestión de reanimación, de estado de choque, pues definitivamente la que le lleva ventaja es la carga. ¿Vale? Pues vean, hablamos de fase de rescate cuando utilizamos cargas. Y una carga, vean, es una infusión, sí, pero debe ser rápida. O sea, no existe eso de que, pásale una carga para 4 horas. Pues no, esas son tonterías, iba a decir otra cosa. La carga se debe utilizar rápida, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas están administrando un bolo de solución que va a llegar a nivel capilar y lo va a distender y por mecanismo de Frank-Starling se va a contraer y ahí es cuando va a subir la presión. Si ustedes administran una carga en un tiempo muy lento, pues no va a tener este efecto, simplemente se va a depositar como cualquier otro cristaloide a nivel de la vena y se va a ir a tercer espacio, ¿vale? Entonces, el rápido, por lo menos 15 a 20 minutos, eso es una carga. Pásale 500 en carga, órale, quiere decir que en 20 minutos, 500 mililitros se debieron haber administrado. Generalmente van a escuchar que una carga es de 500, pero esto no es una regla. Puede ser desde 6 mililitros por kilo hasta 30, como lo menciona las guías de Sorbarville sepsis, es decir, de choque séptico. ¿Sale? Cuando el paciente ya no está en choque, pero todavía sigue por ahí, pues, oligúrico o anúrico, con la presión bajita. Bueno, vean, aquí puedo utilizar optimización, le llamo reto de líquidos. Y es muy sencillo, simplemente vean, administro bolos, muy, muy pequeños, vean, de 100 a 200 mililitros, o sea, nada, ¿sí? Quien tenga ahí a la mano un vaso de agua, pues calcule cuántos 100 mililitros, pues nada, es como una botita esas que les dejan pasar a los aeropuertos. Y con eso van a mantener el estado neurológico, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el gasto urinario. Recuerden que el gasto urinario es un reflejo de la función renal. Es bien importante, antes de tomar creatinina y urea, ver cómo está orinando el paciente. Si el paciente empieza a orinar menos, pues me está desarrollando una lesión renal aguda. Ya cuando el paciente está estable, pues voy a mantener una fase de mantenimiento. Esta es la gran mayoría de los pacientes que están en urgencias, que simplemente requieren líquidos de 1 a 2 mililitros por kilo por hora. ¿Quién de los que han ido al hospital me podría decir generalmente cuánto ve que ponen de solución? Digamos, un paciente con sospecha de apendicitis, ¿sí? Muy común. Y le ponen indicaciones: 1, ayuno; 2, soluciones. Solución salina, 1000, ¿para cuánto? ¿Qué es lo que han visto que generalmente hacen? ¿No? ¿Nadie se ha fijado en ese detalle? Es muy común que dejen, por ejemplo, 1000 para 12 horas o 1000 para 8 horas. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente peso de promedio mexicano, vamos a ponerle 95 kilos, por ejemplo, por 2, que ahí dice de 1 a 2 mililitros por kilo por hora, 190, por 24, pues vean, son 4000 litros de agua. Bueno, 4.5, mejor dicho, litros de agua. Es demasiado, ¿sale? Si lo dejamos por 1, 25 por 1, pues 95, por 24, 2.2, 2 litros, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, si alguien pesa 95 kilos y le dejan 1000 para 12, pues prácticamente son 2 litros, ¿no? Están cumpliendo con esta dosificación de 1 a 2 por kilo por hora. ¿Sí? Entonces, es muy común que se cumpla esta regla. La situación es que pues, no siempre se sabe que es así, y sobre todo en las unidades de medicina familiar y ese tipo de cosas, pues déjale 1000 para 8 o 1000 para 12, ¿no? Y se cumple con esto, pues. Simplemente hay que saber que la dosis, pues es esta, de 1 a 2 mililitros por kilo por hora, cuando lo mantengo en mantenimiento. Y esto es cuando el paciente está en ayuno, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el paciente que come, pues ese no requiere de líquidos. ¿Poco ustedes en su casa están canalizados? Pues no, ¿verdad? Están comiendo, están tomando agua. Entonces, esto es para el paciente que va a estar en ayuno, porque a lo mejor lo van a operar, por, no sé, cualquier situación. Y ya la fase de desescalamiento, pues es cuando precisamente el paciente empieza a comer y ya puedo suspender los líquidos. Entonces, de una forma muy sencilla, según la guía británica de anestesiología, vean, podemos tomar estas fases de hidroterapia, ¿sale? Fase de rescate, el paciente con choque, el paciente que requiere reanimación. Fase de optimización, el paciente que ya salió de choque, pero pues, que requiere ahí optimizar los líquidos, que quizás siga un poco taquicárdico o un poco hipotenso, etc. La estabilización simplemente es el paciente que ya está estable, que va a estar en ayuno porque a lo mejor le tienen que operar o cualquier cosa, los líquidos va a ser de 1 a 2 mililitros por kilo por hora, y el desescalamiento, pues es ya cuando estoy quitando los líquidos, ¿sí? Simplemente el paciente va a empezar a comer, ya se resolvió su problema y se podrá ir a casa. ¿Ok? Vean, este es un estudio que me interesa que vean, exclusivamente de pacientes con choque séptico. ¿Vale? A ver, voy a hacer una pausa. Cuando vimos infarto agudo del miocardio hablamos algo de choque. ¿Alguien nos recuerda, por favor, qué es el estado de choque? Es un estado de hipoperfusión tisular. Excelente, doctora. Así lo podemos definir, ¿no? Un estado en el cual no hay una perfusión en los tejidos periféricos. Y al no haber perfusión, pues no hay oxigenación, no hay aporte de nutrientes, la célula está sufriendo, está cambiando su metabolismo de ser aeróbico a ser anaeróbico, hiperlactatemia, muerte celular, disfunción orgánica, etcétera, ¿no? Por eso se muere la gente. El estado de choque es el estado de mayor gravedad previo a la muerte, ¿vale? Hay particularmente 4 grandes tipos de choque. ¿Alguien lo recuerda? Choque hipovolémico, choque séptico, choque cardiogénico y el otro ya no me acuerdo cuál sea. A ver, ¿alguien echa de la mano a la doctora? Anafiláctico. Ok. ¿Y el neurogénico dónde quedó? Esos 3 entran en el distributivo y falta el obstructivo. Excelente, doctora. Muy bien. Entonces, acuérdense, es así. Son 4. Ándale, pues. Choque 2. Son 4. 1, el más común, bueno, en realidad es el segundo más común. No hay volumen. ¿Vale? No hay agua. Pues ¿cómo se va a llamar? Hipovolémico. El hipovolémico puede ser no hemorrágico o puede ser hemorrágico. Un no hemorrágico, pues puede ser un paciente con diarrea, con vómito, un golpe de calor, o sea, está perdiendo volumen, pero no es sangre.
¿sí? Está perdiendo líquidos, está perdiendo agua, tal cual. Y el hemorrágico, pues aquí todavía lo podemos dividir en otros dos. En el traumático, que es quizás el que se nos venga a la mente, cualquier accidente, choque automovilístico, etcétera. Pero también hay no traumático. Por ejemplo, un paciente con úlcera gástrica o varices esofágicas que están sangrando, bueno, pues nunca hubo un trauma, nunca hubo un golpe, pues, pero está perdiendo volumen y es un choque hipovolémico hemorrágico. Y luego, 2. En el segundo tipo, sí hay volumen, el volumen está bien, no hay problema, pero no hay bomba. Este es el choque cardiogénico. ¿Ok? El infarto, el ejemplo más típico, pues es un infarto agudo del miocardio, Kimball 4, ¿recuerdan? ¿Lo vimos? Es un paciente que está infartado, pero aparte llega en estado de choque. El corazón no está funcionando, ¿vale? El tercero se le llama distributivo. Y aquí el común denominador es una vasoplegia o una vasodilatación. Y este se divide en 3. Séptico, neurogénico y anafiláctico. En estos 3, que forman parte del distributivo, hay volumen, o sea, el agua está bien, la bomba funciona bien, pero las resistencias periféricas son las que están abolidas. Precisamente la vasoplegia o vasodilatación. ¿Ok? El choque séptico, particularmente por liberación de óxido nítrico, el choque neurogénico por actividad parasimpática y el choque anafiláctico por liberación de histamina. Son 3 mecanismos diferentes, pero los 3 tienen que ver con abolir o disminuir las resistencias periféricas y por lo tanto, pues se pierde el estado circulatorio y está en choque. A todo esto se le llama choque circulatorio. O sea, cuando ustedes escuchen el término choque circulatorio, pues se le llama en general al estado de choque, que es un estado de hipoperfusión. ¿Vale? Pues puede ser hipovolémico, puede ser cardiogénico, puede ser distributivo, y el cuarto es el obstructivo, que es una situación mecánica. ¿Qué quiere decir? Que hay buen volumen, que la bomba no tiene problemas en su estructura como tal, las resistencias periféricas están bien, pero todo esto está tapado. Por ejemplo, un taponado cardíaco. ¿Sí? Alguien le mete un cuchillo a alguien y le daña el pericardio y sangra, y se forma una bolsa ahí de derrame pericárdico o hemopericardio, perdón, y provoca una compresión mecánica del corazón. Entonces, no es un choque cardiogénico porque las miofibrillas del corazón están bien. El problema es que hay algo mecánico externo que lo está prácticamente oprimiendo, ¿no? Entonces, de todos estos 4 grandes tipos de choque, ¿cuál va a ser el que requiera una reanimación hídrica con líquidos? El principal. El hipovolémico. O sea, que le falta agua. ¿Vale? Este es el que en realidad requiere cargas y optimización con reto de líquidos y todo eso. El cardiogénico, pues, ¿qué requiere? Pues inotroprismo, ¿no? Fármacos que le pongan inotroprismo, como lo vimos, dobutamina, levosimendan. El distributivo, pues dependiendo, si es séptico, pues ocupa antibiótico, ¿no? Y aquí, pues sí, damos una hidroterapia, pero ahorita vamos a ver
particularmente en el choque séptico, que en realidad los líquidos no son mi principal herramienta, sino medicamentos que incrementen las resistencias periféricas, es decir, aminas, que son los famosos vasopresores como la norepinefrina. La norepinefrina sería la principal amina a utilizar en el choque distributivo, ¿vale? Y en el choque obstructivo, ¿qué tengo que hacer? Pues destaparlo, ¿vale? Es algo mecánico. Ok, entonces bueno, recordando esto que ya lo habíamos comentado por ahí, quiero que vean este estudio, que fueron, vean, 23,000 pacientes, es un estudio muy grande, muy padre, todos con choque séptico, y a todos estudiaron la mortalidad contra el número de litros administrados en el primer día de hospitalización, ¿vale? Es decir, a estos pacientes les pasaron 1 litro, a estos pacientes 2, a estos 3, a estos 4, 5, 6, pero todo en el primer día. Y vean la mortalidad, vean qué evidente es cómo la mortalidad incrementa conforme aumenta el número de litros administrados en el primer día. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que generan edema todos lados. Imagínense ese alveolo que originalmente estaba así y que el oxígeno pasa de aquí para acá, pues al momento de ponerle 6 litros de agua en 24 horas, como le pusieron a estos pacientes de aquí, pues imagínense ahora el alveolo va a estar por acá, el capilar por acá, todo esto va a ser edema. ¿Y ustedes creen que el oxígeno pueda pasar de aquí para acá? Pues no. Pero eso pasa en todos los órganos, neurológico, renal, cardiovascular, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso es que incrementa la mortalidad conforme incrementamos los líquidos exclusivamente en el choque séptico, ¿vale? Y vean, en el estudio subdividieron aquellos pacientes que no tenían ventilación mecánica ni choque, ahí la mortalidad hasta eso se mantuvo, pero en los que tenían ventilación mecánica sin choque, o choque sin ventilación mecánica, o ventilación mecánica y choque, pues vean cómo al final de cuentas la mortalidad incrementó, ¿vale? Conforme se administraron más líquidos, todo en el primer día. Ojo, todo esto en el primer día, las primeras 24 horas de hospitalización. Entonces vean cómo podemos concluir que las altas dosis de líquidos cristaloides también incrementan la mortalidad, por lo menos en pacientes con choque séptico. ¿Vale? Pues por favor, aguas con esto, ¿vale? Fíjense, echarle un garrafón de agua a este bodoque, obviamente va a tener muchísima repercusión, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta aquí, doctores? ¿Y doctoras? No, doctor. Bien, vamos a ver la última, el último tipo de cristaloide, que es la solución glucosada o dextrosa. La solución glucosada o dextrosa tenemos 3, al 5%, al 10 y al 50. Y pues obviamente al 5%, una de glucosada, pues va a tener 50 gramos de glucosa, al 10 pues va a tener 100 y al 50 pues va a tener 500, ¿no? Pero aparte de glucosa, también tienen sodio y cloro. Vean, 77 de sodio y 77 de cloro. ¿Ok? Algo que van a ver muy común en los hospitales es que a los pacientes que están en ayuno les dejan solución glucosada, pues, que dice que para nutrir, para que no se desnutra. Bueno, vean, una solución glucosada al 5% les da 3.4 kilocalorías, ¿ven? Cada gramo.
Fíjense que tiene 50 gramos. ¿Ok? Entonces, vean. Una solución glucosada al 5%, es decir, de 50 gramos, les va a dar 170 kilocalorías. Para que una persona pudiera tener 510 kilocalorías al día, tendría que administrarle 3,000 mililitros de solución glucosada. Díganme, ¿quién de ustedes vive con 510 kilocalorías al día? 510 kilocalorías, pues es más o menos como una coca de 600, ¿no? Y ya. O sea, en un día se tomarían una coca. Y ya. ¿Alguien de ustedes vive con eso? No. Mentadas de madre, ¿verdad? Menos el sábado, vamos a Cinépolis y nos echamos unos nachos y palomitas y crepas, y luego salimos con la pizza, y luego nos vamos a los tacos, y bueno, es como estamos, ¿no? Entonces, pues no tienen un efecto para nutrir, ¿sale? O sea, esa no es su principal función, ¿ok? La verdad es que la indicación actual de una solución glucosada meramente debe de ser la hipoglucemia. Ahí sí, si un paciente tiene hipoglucemia, pues sí, le tengo que reponer la glucosa, ¿vale? Pero no tiene un efecto para nutrición. Y otra desventaja, vean, en pacientes críticos incrementa el porcentaje de hiperlactatemia. Entonces, aquí otra desventaja de las soluciones glucosadas, ¿vale? Y vean, lo vemos en una gráfica. Estos son pacientes con Ringer lactato, es decir, Harman, y estos son pacientes con solución glucosada del 5%. Y aquí estuvieron midiendo el lactato sérico, y aquí está el tiempo, ¿no? Entonces vean cómo los pacientes con solución dextrosa incrementaron notablemente los niveles de lactato sérico. Entonces, ojo ahí, si el paciente está crítico, tenga lo que tenga, lo ideal tampoco es estar administrando soluciones glucosadas. Pues bueno, a manera de resumen, chavos, no sé por qué tengo esa foto ahí. Pudiéramos decir que no existe una solución fisiológica, no existe una solución normal, una solución ideal, no existe. Cualquier solución que administren tiene ventajas y tiene desventajas y la deben de tratar como cualquier otro fármaco, con una adecuada dosificación, conociendo sus efectos secundarios y que estén bien indicados. La menos peor, desde el punto de vista farmacológico, podríamos decir que es la Harman, ¿vale? Entonces, si es la menos peor, pues hay que dejarla para los pacientes más graves, que son los pacientes que llegan en choque. Y por eso es que la más utilizada pues, es la solución salina, ¿vale? Simplemente para tenerla ahí colgadita, pasar medicamentos, una vena permeable y hasta ahí. Por eso es la más utilizada a nivel mundial. Pero para reanimar a un paciente, pues la que menos problemas me va a dar, pues definitivamente la Harman. ¿Dudas, chavos, de los diferentes tipos de soluciones? Por mi parte no, doctor. Doctor, yo nada más tengo una duda. ¿Por qué le ponen CC? O sea, no sé qué significa CC. Centímetros cúbicos. Ah, ok, ya, ¿Sí? perdón, gracias. Que es lo mismo que mililitros. Un mililitro es un centímetro cúbico. ¿Y Caro? Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? Doctor, entonces las cargas de Hartmann son de 15 a 20 minutos.
Ese es como el tiempo. Son rápidas, sí, sí, deben de ser rápidas. Un bolo, vamos, un bolo es algo que se administra rápido, ¿sí? No hay una definición como para decir, es algo que se administra en tanto tiempo, algo que se administra rápido. Una infusión, pues es una administración continua de un medicamento o de una solución. Entonces, infundir una carga lo debes de hacer rápido para que llegue ese volumen a nivel capilar y al ser músculo liso, pues va a distender porque va a recibir esa carga y luego se va a cerrar. Y ahí es donde va a subir la presión por mecanismo de Frank Starling. Si tú le pasas 500 de Harman para 4 horas, pues imagínate la gotita, pues cuando va a generar ese mecanismo de Frank Starling, nunca te va a subir la presión. Entonces, si mi intención es pasar una carga, porque está hipotenso, porque perdió volumen, esa carga la debo de administrar rápido, ¿sí? Es muy obvio, miren, si una persona tiene diarrea y se le está yendo la vida al baño, y pues de forma muy rápida fue 3 veces al baño en 1 hora, y en 1 hora echó 300 mililitros, y luego 500 mililitros, y luego 800 mililitros, pues imagínense, eso lo tengo que reponer rápido también. ¿Sí, doctora? A eso nos referimos cuando hablamos de cargas. Si mi intención no es la reanimación, bueno, pues simplemente voy a infundir una solución para tantas horas, dependiendo de lo que requiere el paciente, pero eso ya no fue carga. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Excelente, Angélica. ¿Alguien más? Bien, vamos a ver el siguiente tema entonces que me pidieron. Me era importante revisar esto de líquidos porque les va a ayudar a entender el manejo tanto de la cetoacidosis como del estado hiperosmolar. Pues para eso era importante revisar primero esto. ¿A qué hora tienen clase, chavos? Ya salimos. ¿Neta? ¿Por qué tantas horas? Bueno, ¿le podemos seguir 1 hora más? Por mí no hay problema. Por mí tampoco. Bien, no hay problema. Órale, pues. Entonces, vamos a ver por lo menos 1 hora y ya, ahorita que sea la 1, pues ya vemos cómo andan de tiempo y de chance. ¿Sale? No están en exámenes, ¿verdad? Ahorita. Pues según yo no. Bueno. Ok. Va, entonces vamos a ver una mujer de 60 años que el interrogatorio fue indirecto por medio de la hija y el motivo de consulta, deterioro neurológico. Está casada, se dedica al hogar, técnica superior, mexicana, cristiana, vive de aquí de Aguascalientes. La mamá falleció por complicaciones asociadas a la diabetes. Aquí en los no patológicos prácticamente nada relevante, me lo voy a brincar. Vean, es portadora de diabetes de 2 años de evolución. No, perdón, de 5 años de evolución. Y usa metformina y glibenclamida. Aparte, un antecedente quirúrgico y esterectomía. Perdón, nada más para no regalar. Están llevando endocrino, ¿verdad? ¿O fue el semestre pasado? Sí, lo estamos llevando ahorita. Ok, perfecto. Entonces, ya ubíquense en una persona con 5 años de diabetes y por lo tanto lo que esto implica y que esté usando metformina y glibenclamida. Con estos datos podemos saber si está controlada. No. ¿No? ¿Qué ocupamos para saber si está controlada?
La hemoglobina glucosilada. ¿Y de cuánto debe ser? Menor a 7%. Menor a 7%, ¿en cuánto tiempo? ¿Cómo que de cuánto tiempo? No entendí. ¿Sí? Por ejemplo, estamos a 17 de noviembre. Si nos llega hoy un paciente y nos dice, ah, sí, yo en enero de este año tenía 5%. ¿Sirve esa hemoglobina glucosilada? No, tiene que ser de 3 meses, me parece. Meses, porque es el tiempo de vida media de los eritrocitos, ¿verdad? Bien. ¿O qué otro dato me puede decir si está controlado o no una persona? Pues una toma de glucosa capilar. Ajá, ¿de cuánto debe de ser? Pues en ayuno es de 80 a 120 o algo así, creo. 80 a 130 en ayuno. Y postprandial, menos de 180. ¿Vale? Pues esto es importante porque si bien no tengo la hemoglobina glucosilada, pues ahí está en ayuno o no. Si estoy en ayuno, ah, perfecto. Toman la glucosa capilar. Si está entre 80 y 130, bueno, pues está controlada. Obviamente la hemoglobina glucosilada pues nos da información más completa porque abarca los últimos 3 meses, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que por lo menos con esta señora pues no podemos saber si está controlada o no. El padecimiento actual, vean, comenzó 1 hora previo al servicio de urgencias. La hija había salido de su domicilio, la encuentra postrada en el suelo, intenta reanimarla, es decir, mamá, ¿qué te pasa? Le habla, pero no hay respuesta al estímulo verbal ni táctil y por lo tanto la traslada en su propio medio a un servicio de urgencias y ya, ¿vale? No hay más sintomatología. Se le interrogó de todo, si había habido un intento suicida antes, por ejemplo, si ella tomaba alguna situación de, ¿cómo se dice? Hipnóticos, si había algo más, pues, que pudiera explicar el deterioro neurológico, y pues no, se descartó todo eso, ¿vale? Por si hubiera esa duda. Llegó a urgencias y vean, la presión, 105/70, 62 de cardíaca, 16 de respiratoria, 36 de temperatura y 98 de saturación de oxígeno. Está postrada en la camilla, está estuporosa, no responde al orden verbal, 8 puntos en la escala coma de Glasgow, respuesta ocular 1, verbal 2, motora 5, ya la pudiéramos intubar con esto. Pero vean, las pupilas de 2 milímetros, la fascia simétrica, la sensibilidad de la fuerza muscular, pues no son valorables, pues por el estado neurológico, no nos puede decir, ah, sí me duele, no me duele. No tiene rigidez de nuca, los reflejos osteotendinosos están simétricos y tiene un Babinski negativo. Ok, hasta aquí. ¿Qué podemos descartar con esta exploración neurológica? Pues incompleta, pero por lo menos con algunos datos. Yo creo que se puede descartar un evento cerebrovascular. Ok, muy bien, porque si hubiera algo focalizado, pues bueno, a lo mejor no nos puede decir, ah, sí siento aquí o no siento acá, pero habría un Babinski, ¿no? Habría asimetría facial, habría quizás cambios pupilares, y no los hay. Esa es una. Y otra, con base en la rigidez de nuca. Que no tienen meningitis. O por lo menos irritación meningia, que pues son hemorragia subaracnoidea, ¿no? Muy bien, entonces, aparentemente este deterioro neurológico, pues no es de origen neurológico, hay que buscarle algo más, ¿no? Bien, seguimos, tegumentos bien, pero está de diaforética, aguas,
Mucosa oral bien, cuello bien, tórax bien, ruidos cardíacos bien, pero taquicárdico, aguas, abdomen bien, peristalsis bien, extremidades bien, no hay edema, llenado capilar inmediato, esto es muy importante, pulsos presentes y lo demás no es patológico. Es decir, ¿qué encontramos en todo esto? Que está estuporosa, que está diaforética y que está taquicárdica. Pues escucho, ¿qué podemos pensar? Doctor, yo nada más tengo una duda sobre en la exploración neurológica, en donde dice reflejos osteotendinosos simétricos. ¿Por qué simétricos? Es que no entendí. Ajá, que están o sea, que la misma respuesta que tiene del lado derecho la tiene del lado izquierdo. Ah, no, sí, pero, o sea, ¿cómo supo que eran simétricos con esos signos? Es que... Ah, no, yo nomás les dije así. Ah, ok, ya. Gracias. ¿Sí? Esa escala es muy burda, pero bueno, una cruz de 4, pues prácticamente es arreflexia. 2 cruces de 4 es una respuesta normal. Si ustedes ahorita se pegan ahí en su casa donde estén con un martillito y esa ligera extensión o contractilidad muscular que tengan, pues es 2 de 4. 3 de 4 ya es más o menos como el Chavo del 8, ¿se acuerdan? Cuando está ahí con Kiko que se exploran. Y ya 4 de 8, pues ya, digo 4 de 4, perdón, pues ya es una hiperextensión al estímulo de los reflejos tendinosos. Es una escala muy, muy burda. Generalmente lo normal es 1 de 4 o 2 de 4. Ya 3 o 4 de 4 ya hablamos de una hiperrespuesta. ¿Sale? Ok, gracias. Ahí lo importante, doctora, es ver que sean simétricos o no. Porque si están asimétricos, pues sí hay que pensar en algo focalizante, en un evento vascular cerebral. ¿Eh? Sí, doctor, gracias. ¿En qué vamos a pensar, chavos? Opciones diagnósticas. Pues en el sintomático podría ser por lo que llegó, ¿no? Deterioro neurológico. Ok, muy bien. ¿Podemos integrar algo más? Pues no creo, doctor. ¿No? ¿Nada? Ah, en el sintomático no, en los demás no. Ya como una nosología, como un sindromático. Doctor, nos dio datos de glucosa, es que no los vi. Ok, ¿por qué le tendríamos que pedir glucosa? Porque es diabética, entonces, bueno, igual y por los medicamentos, por ejemplo, si tomo de más, podría tener una hipoglucemia y si no se los tomo, una hiperglicemia. Ok, con este cuadro clínico, doctora, ¿tú qué crees que te pudiera tener la paciente? ¿Hiperglicemia o hipoglucemia? Si prácticamente todo va hacia deterioro neurológico. Yo creo que hipoglucemia. Excelente, doctora, muy bien. Entonces, algo que habría que pedirle inmediatamente, pues sería una glucosa capilar, ¿no? Ahorita la vamos a ver. Dentro del protocolo, vean, le realizan una tomografía simple de cráneo, en la cual está prácticamente normal, solamente aquí a nivel temporal, del lado izquierdo, pues tiene algo de atrofia córtico-subcortical, pero vamos, no se ve una hemorragia, ni una isquemia, ni una masa, ni un tumor, nada, ¿sí? Algo más que explique el deterioro neurológico. Y efectivamente, pues ¿dónde está la glucosa capilar? Acuérdense que debe ser parte de los signos vitales.
frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, saturación y glicemia capilar. Es bien importante que nos la lees desde un principio. Y efectivamente, esta persona tenía 48, eso es compatible con una hipoglucemia. Y entonces vean síntomas asociados a la hipoglucemia documentada, administración de glucosa, ya sea oral o parenteral, y mejoría clínica. A esto le llamo triada de Whipple, y quiere decir que el deterioro neurológico de ese paciente, pues simplemente era por hipoglucemia, y al momento de otorgar ese aporte, pues va a haber mejoría. ¿Sale? Entonces, ¿cómo documentamos o cómo aterrizamos este caso? Pues un femenino de la 7ª década de la vida, con diabetes mellitus tipo 2, con descompensación tipo hipoglucemia, y en este caso, pues resuelve. Vean cómo hablamos de descompensación y no solo de descontrol, ¿vale? Le llamamos descompensación cuando ya hay una situación clínica bien documentada, adjudicada a ese descontrol, ya sea hipoglucémico o hiperglicémico. En este caso, pues fue una hipoglucemia, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de esto, de hipoglucemia. Vean, de forma ortodoxa, así por numerito, hipoglucemia es cualquier glicemia por debajo de los 65 miligramos sobre decilitro, ¿vale? O sea, 64 ya es hipoglucemia. Pero una cosa es hipoglucemia y otra cosa es un síndrome de descompensación hipoglucémica. O sea, hipoglucemia es el puro numerito, pues. Quizás ahorita algunos, si ya pasaron unas 3, 4, 5 horas, pues se toma la glucosa y anda en 64, 60, 58. Pero, pues a lo mejor no tienen ninguna sintomatología. Ah, bueno, está bien, pues tienen una hipoglucemia, punto. Échense una manzana, una coca, lo que quieran, y lo van a recuperar, ¿vale? Pero ya cuando una persona presenta clínica adjudicada a la hipoglucemia, le llamamos descompensación, ¿vale? Esa es la diferencia. Fisiología, bueno, pues es muy obvia, ¿no? Una neurona, ya lo habíamos comentado, ocupa de estas dos cosas, glucosa y oxígeno, para formar ATP, ¿no? Entonces, 40,000 páginas del Harper en una diapositiva. ¿Cómo lo hace? Pues mediante el sistema del piruvato, el ciclo de Krebs. Por cada molécula de glucosa se obtienen 31 de ATP, ¿no? Y con eso vivimos. Sí, facilito, ¿vale? ¿Qué pasa entonces cuando no hay un adecuado aporte de oxígeno y de glucosa? Bueno, pues que el metabolismo aeróbico va a empezar a sufrir cambios, se va a convertir en un metabolismo anaeróbico oxidativo, y las consecuencias de esto, pues es que va a incrementar el lactato, una acidemia hiperlactatémica, y todo por el pobre aporte de glucosa y oxígeno, y esto va a llevar hacia la muerte celular. Cuadro clínico, pues vean, palidez, confusión, taquicardia, hambre, visión borrosa, temblor, cansancio, debilidad. Es muy vago, ¿sale? Todo lo hemos tenido, ¿no? No somos diabéticos, y todos por ahí de la 1 de la tarde, si estamos en clase y el Salazar no se calla, y lo primero que tomaron fue por ahí de las 7, 8 de la mañana, y ya llevan 4, 5, 6 horas sin comer, y están en clase y dices, ay, a ver a qué hora se cae este cabrón. Y empieza todos estos síntomas, ¿no? Incluso vean, irritabilidad, visión borrosa, nos ponemos de malas, obviamente hambre, dolor de cabeza, cansancio, todos estos datos, temblor, taquicardia, todos estos datos son síntomas de hipoglucemia, ¿vale? Todos tenemos una tía, un tío diabético, diabética, o papá o mamá, que los acompañamos, por ejemplo, al súper, y ya pasan unas 4 o 5 horas o andan de compras, y empiezan, ay, me estoy viendo un poquito borroso, me está doliendo la cabeza, necesito comer algo, y ahí en la bolsa o en algo, pues, a la mano, pues traen unos dulces, ¿no? O una frutita, algo así, y ellos solitos recuperan. Ni fueron al doctor, ni ocuparon de que nadie los viera, ellos solitos detectan estos síntomas y ellos solitos lo tratan. Ya, siguen el día normal, ¿vale? Son síntomas muy vagos. Ahora, podemos profundizar en esto y ver fases de la hipoglucemia.
Vean, la más común, afortunadamente, es la fase cortical, en la cual hay un estado confusional, hay somnolencia, diaforesis, muy característico, hipotonía, temblor, taquicardia, otro dato también muy característico. Es lo que les digo, cualquier tío, cualquier tía, ay, ya pasan 4, 5, 6 horas que no he comido, empiezan con estos síntomas y pues simplemente van, ingieren algún alimento y recuperan sus niveles de glucosa. Si pasa el tiempo y continúa el estado de hipoglucemia, puede caer en una fase diencefálica. Vean, aquí ya hay pérdida del estado de alerta. Puede haber algunos movimientos primitivos, puede simular una crisis convulsiva incluso. Puede haber hiperalgesia, hipertonía simpática. Continúa en hipoglucemia y puede caer a una fase mesencefálica, en lo que ya habrá espasmos tónicos, desviación ocular, e incluso, vean, puede simular un Babinski, como si fuera un EBC, pero no es un EBC. Es un engaño esto, ¿vale? Continúa en hipoglucemia y puede caer en una fase premiencefálica en la cual ya habrá espasmos de los extensores y si continúa caerá a una fase mielcefálica en la cual, vean, el paciente ya está en un coma, es decir, ausencia de respuesta a estímulos, cae en coma. Una respiración superficial, bradicardia, vean cómo el corazón ya se cansó, ausencia de reflejo fotomotor, hipotermia, atonía, hiporreflexia. Ya están como trapitos las pobres personas. ¿Vale? Obviamente, mientras más profundo sea el daño, pues peor va a ser el pronóstico. ¿Vale? La gran mayoría se quedan aquí, afortunadamente. Pero si alguien ya tiene pérdida del estado de alerta, como el paciente que vimos, pues ojo, porque ya está acá, a nivel diencefálico. ¿Dudas con estas fases de la hipoglucemia? No, doctor. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Pues glucosa. Si le falta glucosa, pues hay que ponerle glucosa, ¿vale? Una coquita ahí con bacacho, lo que quieran. No se crean. Si el paciente está en una fase cortical, pues puede ser glucosa oral, que coma, ¿vale? Fructosa, fruta. Pero si el paciente ya está en una fase diencefálica, o peor aún, cualquiera de ahí para abajo, pues ojo, ya tiene pérdida del estado de alerta, ya no puede comer, pues ahí hay que darle glucosa parenteral. Y aquí es donde van a utilizar precisamente lo que acabamos de ver, las soluciones glucosadas. Por obviedad, chavos, si tiene hipoglucemia, ¿cuál solución ocupo? ¿Una que tenga poquita glucosa o una que tenga mucha glucosa? Pues mucha glucosa. Sí, ¿no? Suena obvio. Entonces, prácticamente, esta va a ser la única indicación para una solución glucosada hipertónica, como lo es al 50%. ¿Bien? Dosis 1 a 2 mililitros por kilo de solución glucosada al 50%. ¿Qué es esta? ¿Vale? La dextrosa al 50. Estas vienen de 50 mililitros. Pues bueno, si el paciente es un adulto, peso promedio 90 a 100 kilos, pues le ponen de 1 a 2 frascos y con eso va a recuperar. Si no recupera, pues es que no solo era la hipoglucemia, algo más tenía de compromiso neurológico y por lo tanto, pues tendré que tratar esa situación, si no, pues no va a salir de esa pérdida del estado de alerta. Entonces, la tríada de Whipple, ¿cuándo se va a cumplir? Cuando hay sintomatología compatible con hipoglucemia documentada
y la mejoría clínica tras administrar glucosa, ya sea enteral o parenteral. Si cumplen con esta triada, pues quiere decir que únicamente la hipoglucemia era la causa de ese deterioro neurológico. Pero si no, pues hay que buscarle algo más. Desequilibrio hidroelectrolítico, por hipernatremia, intoxicación, uremia en pacientes renales, una encefalopatía hepática en pacientes cirróticos, un estado séptico, en fin, muchísimas causas de deterioro neurológico. ¿Dudas con hipoglucemia? Yo sí tengo una duda, doctor. ¿En un paciente que está hipoglucémico, la presión estaría normal o se alteraría? Generalmente en las primeras fases va a estar hipertenso, doctor. ¿Por qué? Porque hay una respuesta adrenérgica, hay liberación de catecolaminas y eso provoca hipertensión y taquicardia. Pero ya conforme pasa el tiempo, se te puede hipotensar. Gracias. ¿Alguien más? Bien, siguiente caso clínico, un cuate ahora de 38 años. Su motivo de consulta, vean, es deterioro neurológico igual. Y él refiere disnea, algo que ahorita vamos a ver que pues, no es del todo disnea. Bien, vamos a ir un poquito más rápido. Vean, es portador de diabetes, 5 años de evolución. Usa insulina NPH, 18 unidades por la mañana y 12 por la noche. La insulina NPH es de corta acción o de acción rápida o es de acción intermedia. De acción intermedia. Bien, bien. Por eso se pone una unidad o una dosis en la mañana y otra dosis en la noche. Bien, el padecimiento actual, vean, comienza aproximadamente 4 horas previo a que llegue a urgencias, con un estado de ansiedad, temblor fino, cefalea, y esta cefalea sin irradiaciones ni más características. Se acompañó de náusea y vómito de contenido gástrico, y aparte, disnea. Ahorita vamos a ver que en realidad no es disnea. Dice que previo no tuvo fiebre ni más sintomatología previa. Familiar lo encuentra somnoliento, con pobre respuesta al estímulo verbal y decide trasladarlo a urgencias. Al reinterrogatorio nos dice que en las últimas 4 semanas ha presentado dolor ardoroso en miembros pélvicos y disminución de la agudeza visual. ¿Qué tendrá de relevancia estos dos datos, doctores? Doctoras. Que su diabetes no está controlada. Excelente, doctora. ¿Por qué? Porque esas dos son complicaciones microvasculares, me parece. Muy bien. Particularmente, ¿qué tipo de complicación crees que tenga ya este paciente? Una retinopatía diabética y una... Ay, no me acuerdo de la de los nervios. Pues si es nervio, ¿cómo se llamará? Neuropatía diabética. Neuropatía diabética, ¿no? Y obviamente cambios en la circulación. Entonces, ¿creen que esté controlado? No. Pues no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aunque no tengamos hemoglobina glucosilada, pues con estos datos clínicos nos damos una idea y pensamos que no está controlado. ¿Verdad? Bien. Llega a urgencias, bueno, mejor dicho, ya llegó. Nos dan signos vitales, 144/80 de presión arterial, 135 de cardíaca,
32 de respiratoria, 36 de temperatura, saturación de 98, y miren qué buenas gentes, ahora sí nos dieron glucosa capilar. Ahí dice high. ¿Quién ha escuchado esto, o lo ha leído, o lo ha visto? ¿Qué quiere decir eso de high? Me parece, doctor, que es cuando el glucómetro ya no puede medir la glucosa porque está muy alta. Exactamente. Quiere decir que en ese paciente el valor máximo que marca el glucómetro con el que lo revisaron, hay glucómetros que su valor máximo es 400, otros 500, otros 800, en fin, varía. Pero bueno, quiere decir que tiene más de lo máximo que puede marcar. Vamos a pensar que lo tomaron con un glucómetro que lo más que puede marcar es 500. Bueno, pues este paciente tenía más de 500. ¿Sí? Por glucometría no podemos saber exactamente, pero bueno, a ver, si tiene 500 o tiene 800, está mal, ¿no? Punto, se queda, ¿vale? No lo vamos a mandar a su casa. Bien, entonces tiene hiperglicemia, tiene taquicardia y tiene taquipnea, ¿no? Vean, el paciente está postrado en camilla, está somnoliento, responde al estímulo táctil, no obedece órdenes, pupilas bien, fase simétrica, sensibilidad y fuerza muscular no son valorables por su estado neurológico. Otra vez diaforético, mucosa oral seca, bien importante, tórax con adecuada aeración, o sea, está polipneico, pero no hay crépitos, no hay sibilancias. Ruidos cardíacos bien, pero está taquicárdico. Abdomen, peristalsis bien, no hay edemas, pulsos presentes y lo demás no es patológico. Y quiero que vean al paciente. Me va de nuevo. ¿Qué les llama la atención? Que respira con la boca abierta. Que tiene respiración oral, muy bien. Otra. ¿Cuántas respiraciones hizo aproximadamente? Ahí va otra vez. ¿Cuántas contaron? 5. 5. En un video de 10 segundos. 5 por 10, 50. Tienes 50 respiraciones por minuto. ¿Va? Y vean cómo, aunque está polipneico, vean cómo no tiene tiraje intercostal, no tiene disociación tóraco-abdominal, no está usando músculos accesorios. Ya les había puesto yo videos de pacientes, por ejemplo, con falla cardíaca, con edema agudo de pulmón, donde sí es una insuficiencia respiratoria como tal, donde sí son datos de disnea, polipnea, tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal, uso de músculos accesorios, etc. Aquí no. Aquí sí está polipneico, pero no es porque tenga insuficiencia respiratoria, tan así que la saturación de oxígeno, vean, está normal. O sea, el paciente refiere disnea, pero no es una disnea como tal. Simplemente está polipneico. Y vean que son respiraciones rápidas y profundas. Y vean, voy a hacer un zoom para quien esté en su celular.
Vean cómo la mucosa oral está completamente seca. Esta respiración rápida y profunda, muchachos, es la respiración de Kussmaul o respiración acidótica. Pues con esta respiración y con ese estado de deshidratación, ya debo de sospechar de un cuadro de acidosis metabólica, y si el paciente está con hiperglicemia y con acidosis metabólica, pues ¿en qué voy a pensar? Cetoacidosis diabética. En una cetoacidosis diabética, que es otra descompensación de la diabetes, pero pues ahora con hiperglicemia. Y el diferencial pudiera ser un estado hiperosmolar, que ahorita vamos a tocar ese tema, ¿vale? Entonces vean otra vez, no voy a hablar durante el video porque me parece que no me oyen, pero lo explico primero. Vean cómo está el paciente, número 1, polipneico, con respiraciones profundas y rápidas, eso es una respiración de Kussmaul, sin datos de dificultad respiratoria, es decir, no el disnea, simplemente está intentando barrer los niveles o la concentración de acidosis metabólica, y con la mucosa oral completamente seca, deshidratada, ¿vale? Ahí está. Entonces, pues pensamos en una cetoacidosis diabética, ¿verdad? O por lo menos en un síndrome de descompensación hiperglicémico, ¿ok? Le toman la gasometría. ¿Quién la quiere leer? Pues el pH está bajo. La PCO2 también está baja. La PO2, según yo, está poquito baja, pero no tanto. O sea, son de 80 a 100, ¿no? Ajá, está bien, para 78, pues no nos asustamos, ¿verdad? ¿Y el bicarbonato? El bicarbonato está bajo también, sí. Bajo, muy bien. Entonces, tienen una acidemia, porque el pH está ácido, y tienen una hipocapnia o alcalosis respiratoria, y tienen una acidosis metabólica, ¿están de acuerdo? ¿Cuál será el trastorno primario y cuál será el secundario o el que intenta compensar? Si el paciente está completamente deshidratado y con hiperglicemia. Si a nivel respiratorio aparentemente todo está bien, tan así que tiene una pues, estricta hipoxemia, pues, pero bueno, 72 de PO2, digo 78 de PO2, pues no es una hipoxemia severa por lo pronto. Entonces, ¿cuál creen que es el primario? ¿La acidosis metabólica o la alcalosis respiratoria? La acidosis metabólica. La acidosis metabólica, perfecto. Y lo podemos explicar muy sencillo, vean. Si esta es una célula, y a esa célula le va a entrar oxígeno, ¿qué le va a salir? CO2. CO2. Y afuera de la célula, en condiciones normales, pues debería haber mucha agua, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de producto de la unión de CO2 con agua? Bicarbonato. No, todavía no. Ácido carbónico. Ácido carbónico. Vean, H2CO3, ¿no? Ve, el bicarbonato, máster, es HCO3. Le falta, digo, le sobra un bicarbonato, un hidrogenión. Entonces, esto se llama ácido carbónico. Entonces, bueno, ¿qué le falta para convertirse en bicarbonato, HCO3? Pues le sobra un hidrogenión, ¿no?
¿Quién le quita este hidrogenión? La anhidrasa carbónica. Muy bien, la anhidrasa carbónica. ¿Vale? Y entonces así, pues ya se logra el metabolismo para mantener niveles adecuados de bicarbonato. Ok. ¿Pero qué se logró para llegar acá? Agua. ¿Y cómo está mi paciente? ¿Tiene mucha agua o tiene poca agua? Poca. Nada, cero. Está deshidratadísimo. Y si no tiene agua, ¿quién va a incrementar ligeramente? Pues el CO2. Y si incrementa el CO2, unos pulmones sanos de alguien que no ha fumado y que tiene 34 años, ¿qué van a hacer? Sacarlo. Eliminarlo. Y por eso tengo la respiración de Kussmaul, la polipnea. Respiraciones rápidas y profundas para eliminar todo este CO2, intentar compensar la deshidratación severa que me está generando esta acidemia metabólica. Y por eso tengo hipocapnia. Entonces, ¿cuál fue el trastorno primario? La acidosis metabólica. ¿Cuál está intentando compensar? La alcalosis respiratoria. ¿Quedó claro? O sea, hay una alcalosis respiratoria porque se está sacando el CO2 por los pulmones, tratando de compensar. Porque no hay agua. Porque no hay agua para crear bicarbonato. Ah, ok. Aquí se está deteniendo todo. Pero esto es a nivel plasmático, a nivel celular. Entonces los pulmones detectan esto y dicen, vamos a eliminar todo este CO2 para compensar esta falta de bicarbonato. Y esa acidosis metabólica se está dando porque no hay agua, o sea, para Por la precisamente... deshidratación severa. Y ahorita vamos a explicar la otra parte de la fisiopatología de la cetoacidosis, que es la formación de cuerpos cetónicos que generan un ambiente de acidosis metabólica. Ok, doctor, gracias. Ahora, ¿está compensado o no? Ya lo habíamos comentado en una ocasión. ¿Cómo le hacemos para saber cuando una acidosis metabólica está compensada o no? Aquí ya dijimos, tiene dos trastornos. Uno es acidosis metabólica y otro es alcalosis respiratoria. El primario es la acidosis metabólica por la deshidratación e intenta compensar con la alcalosis respiratoria. Bien, ahora, ¿está compensado? ¿Ya lo logró o no lo ha logrado? No, ¿Por qué no? porque si estuviera compensado, bueno, yo pienso que estaría pues mejor, en un estado mejor, ya sea también como neurológicamente y pues sí. Por el cuadro clínico. Ujú. ¿Ok? Eso nos orientaría al estado de gravedad, ¿no? Quizás, híjole, pues sí se ve muy grave. ¿Ok? Es válido porque la persona sí viene grave, ¿no? Recuerden que un pH de 6.9 o menos es prácticamente incompatible con la vida y altas posibilidades de caer en paro cardíaco. Sin embargo, en una ocasión vimos un cuadro, ¿se acuerdan del arquitecto que ya era diabético, que ya era hipertenso, que hizo falla cardíaca aguda y que también tenía una acidosis metabólica intentando compensar con la alcalosis respiratoria? ¿Se acuerdan cómo le hicimos para saber si está compensado o no? Pues según yo fue igual que aquí porque también el arquitecto estaba, bueno, tenía las mucosas orales secas. Estaba deshidratado. Pero ¿cómo le hicimos, doctora? Para verificar si había una compensación. Era una situación matemática, ¿se acuerdan? Con la brecha aniónica. Ese es otro tema que ahorita vamos a ver.
Jóvenes, lo vimos al principio del semestre, acuérdense. Fórmula de Winter. ¿Qué onda? ¿Se les olvidó? La fórmula del CO2 esperado. ¿Se acuerdan cómo era? Ante una acidosis metabólica como es esta, pues es normal, es esperado tener una alcalosis respiratoria, es decir, que se disminuyan los niveles de CO2. Pero ¿cuánto deben de disminuir? Si yo sé que lo normal de CO2, ¿de cuánto a cuánto es? 35 a 45. Perdón, jóvenes, tuve que contestar una llamada. A ver, otra vez. Estamos todos de acuerdo que cuando hay una acidosis metabólica, el pulmón intenta compensar barriendo CO2. Eso está claro, ¿no? ¿Se acuerdan? Segundo semestre, bioquímica. Sí, doctor. Libro Harper. Okay, bien. Entonces, ¿cuánto esperamos que baje el CO2? Para poder determinar si está compensado o no en realidad. Para eso utilizamos la fórmula de Winter, de invierno. No se les olvide, o fórmula del CO2 esperado. ¿Qué me dice el CO2 esperado? Bueno, que para este bicarbonato, que es de 3, el bicarbonato por 1.5, que es una constante, más 8, más menos 2, es decir, tengo un rango. Entonces, ¿ahí cuánto sería? Si el bicarbonato es de 3, pues 3 por 1.5 es 4.5, más 8, me da 12.5, más menos 2, es decir, el CO2 esperado en este paciente, no en todos, en este paciente que tiene ese ID, que tiene 3 de bicarbonato, va desde 10 hasta 14, desde 10.5 hasta 14.5. ¿Y cuánto tiene? 12. Entonces, ese CO2 que tiene este paciente es esperado para esta acidosis metabólica, ¿sí o no? No, ¿Cómo que no? Si tiene 12 y es de 10 a 14. perdón, sí. A ver, otra vez. Lo normal del CO2 es de 35 a 45, ¿verdad? Y en una acidosis metabólica yo espero que baje. En este caso bajó a 12. Bueno, yo debo de calcular cuál sería el CO2 esperado para estos 3 de bicarbonato.
En este caso son 3, pudo haber sido 5, 8, 2, 1, o sea, en este caso es 3. Entonces, para estos 3, el CO2 esperado va desde 10 hasta 14. Y si tiene 12, pues quiere decir que tiene el CO2 esperado para esta acidosis metabólica. Por lo tanto, sí está compensado. A pesar de que viene grave y a pesar de que viene con una acidemia metabólica, sí está compensado. Y doctores, doctoras, esto lo habíamos comentado hace, pues ya al principio del semestre. Cada desequilibrio ácido-base tiene su propia fórmula para determinar si está compensado o no. La alcalosis respiratoria tiene su fórmula, la acidosis respiratoria tiene su fórmula, la acidemia metabólica tiene su fórmula y la alcalosis metabólica tiene su fórmula. En este caso que hay acidosis metabólica, pues la fórmula es la del CO2 esperado. Bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. ¿Todo claro? Sí, doctor. ¿Todos los demás? Sí, doc. Vamos a continuar. Entonces, vean. Hasta este punto, lo único que tenemos es el cuadro clínico, la hiperglicemia y la acidosis metabólica, ¿va? Todavía no tenemos más laboratorios, apenas los vamos a pedir, pero ya con esto nos permite tratar al paciente, vean, con soluciones. En este caso se optó por solución salina porque no sabemos en este punto cuánto tiene de sodio, apenas mandamos los laboratorios, y por lo tanto no sabemos cuánto tiene de osmolaridad. Entonces optamos pues, por una solución salina al punto 9. Ya en cuanto tengamos laboratorios para calcular la osmolaridad y ver cuál es el sodio, pues podemos cambiar del tipo de solución. Entonces vean, se canalizan 2 vías periféricas, en este caso, no siempre se debe hacer así, y se administró 1 litro en cada vía en 1 hora. O sea, en 2 horas, en 1 hora, se administraron 2 litros prácticamente, ¿no? Y con eso nos llegan los laboratorios. Vean, glucosa ya del laboratorio, 1254. ¿Está alta o está bajita? Muy alta. A su madre, no de alta. Bien. Sodio 123, ¿está alto o está bajo? Bajo. Bajo. Potasio 5.2, ¿está alto o está bajo? Bien. Está bien. Y ahorita vamos a ver cuál es la importancia de haber tomado el potasio, que tiene que ver con la parte del tratamiento. ¿Vale? Y, pues, por otro lado, en el examen de orina se documentaron cetonas. Entonces, si ya tengo cetonas más hiperglicemia más acidosis metabólica, que ya la había visto en la gasometría, pues entonces ya tengo la triada, ¿verdad? Ceto, acidosis diabética. ¿Todo claro? Ahora, ¿cuál es el otro tipo de descompensación que puede tener un paciente con hiperglicemia? Uno es cetoacidosis diabética y el otro, ¿cuál es? Estado hiperosmolar. Estado hiperosmolar. ¿Ok? Entonces, aquí vale la pena detenernos y sacar estas dos situaciones.
el sodio corregido y la osmolaridad. ¿Por qué? Porque es normal que cuando hay hiperglicemia haya hiponatremia. Chavos, bioquímica, segundo semestre. Cuando se sube la glucosa, ¿es esperado que baje el sodio? No. Sí, doctora. Sí es esperado que baje el sodio. Tan así que pues, lo están viendo. ¿Vale? Solo que esto puede ser una falsa hiponatremia o una pseudohiponatremia. Y entonces cuando tienen hiperglicemia, como en este caso, con hiponatremia, deben de sacar el sodio corregido. Es una fórmula que van a investigar de tarea porque ahorita pues, ya se nos vino la hora. Y con ese sodio corregido, que pues va a ser más de lo que tenía el paciente, van a calcular la osmolaridad. La osmolaridad la van a calcular de la siguiente forma. 2 sodio, o sodio por 2, más glucosa entre 18. Pero primero debieron haber sacado el sodio corregido. Esta fórmula la van a investigar. Esa va a ser la tarea para el viernes. ¿Vale? ¿Qué importancia tendrá, con base en el taller del líquido que vimos, y en esto que estamos viendo ahorita, qué importancia tendrá saber cuál es el sodio real que tiene el paciente o el sodio corregido y cuál es la osmolaridad? Pues para ver si se trata de una cetoacidosis o de un estado hiperosmolar. Ok, eso lo vamos a reafirmar el viernes, porque aquí pues ya integramos cetoacidosis, ¿no? Tiene cetonas, tiene acidosis metabólica y tiene hiperglicemia. Entonces, cetoacidosis sí tiene. ¿Qué le faltaría para hacer estado hiperosmolar? ¿Glucosa mayor a cuánto? Glucosa mayor a 600 y una osmolaridad mayor a 320. ¿Tiene glucosa mayor a 300? Sí. Ok, y entonces ya nada más les faltaría sacar el sodio corregido, que esa va a ser su tarea de este paciente, para con base en eso sacar la osmolaridad, y si tuviera más de 320, pues cumpliría también con un estado hiperosmolar. ¿Sale? Entonces, estás en lo correcto, doctora. Es importante, al final de cuentas, dejar un diagnóstico y, pues, para eso ocupamos saber la osmolaridad. Y ya de forma práctica, ¿qué importancia tendrá hacer todos estos cálculos del sodio corregido y de la osmolaridad? Pues también para el momento de apurar las soluciones que necesitemos, pues se haga el cálculo correcto y no le administremos a lo mejor pues una cantidad que no necesita o así, ¿no? Excelente, doctora, muy bien. Para determinar
el tipo de soluciones que voy a estar administrando. Ya vimos que hay soluciones hipertónicas, hipotónicas, ya vimos ventajas de la salina, ventajas de la Harman. Entonces, en un paciente con estadio hiperosmolar o con cetoacidosis o con los dos, es importante determinar en realidad cuál es el sodio corregido, qué osmolaridad tengo y con base en eso tomar decisiones para determinar qué tipo de solución le voy a continuar. Por eso les decía que cuando llega el paciente, pues no tengo de otra, tengo que ponerle salina al punto 9 porque no tengo sodio, no tengo cómo calcular la osmolaridad. Pero tampoco lo voy a dejar así. El estado de hidratación está tan severo y dijimos que el pH pues está bajo, entre otras cosas, por la deshidratación. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el pH puede matar al paciente. Sí. Claro, que lo puede llevar al paro cardíaco. Entonces imagínense que llega este paciente a urgencias y nosotros decimos, híjole, no le puedo hacer nada hasta tener laboratorios y que siga con acidemia severa. Pues no, va a caer en paro. Entonces, si uno de los mecanismos que estoy pensando yo que tiene este paciente para esa acidemia severa es la deshidratación, pues lo voy a empezar a hidratar con soluciones, ¿vale? Pero como no sé cuál es el sodio y cuál es la osmolaridad, pues utilizo la isotónica al punto 9, en lo que tomo laboratorios, y ahora sí, ya con el sodio corregido, ya con la osmolaridad, puedo determinar si se trata de un estado hiperosmolar o no, y por lo tanto de utilizar soluciones hipotónicas, hipertónicas o isotónicas. O Harman, que sería la otra opción. ¿Quedó claro? Entonces, por eso me interesaba ver primero todo lo de las soluciones, para que estos días que estudien este tema de la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, entendamos cuál es la importancia de hacer todos estos cálculos y cómo es el manejo de una descompensación de agua. Entonces, bueno, en este caso, vean, ya con laboratorio se decide continuar con una solución hipotónica, y está la tasa de infusión, y se le empieza ya la insulina de acción rápida, porque al final de cuentas todo parte de un déficit de insulina. Entonces, pues hay que aportar insulina, y vean ya con el tratamiento de las 4 horas, sigue con acidosis, pero bueno, ya recuperó, ya no es 6.9, ya normalizó un poco más el CO2, incluso vean, mejoró la presión de oxígeno, ya recuperó el bicarbonato, sigue con hiperglicemia, pero ya no está en 1000, para abajo, y vean cómo tienden a normalizarse los electrolitos. Entonces lo vamos a aterrizar como un paciente masculino de la 4ª década de la vida, con descompensación mixta. La tarea que se van a quedar era cuánto tenía de sodio corregido, por eso hay que investigar la fórmula, y cuánto tenía de osmolaridad, ¿vale? Y se van a dar cuenta que efectivamente este paciente tenía tanto una cetoacidosis diabética como un estado hiperosmolar. Al final de cuentas, chavos, una vez que estudien la fisiopatología, se van a dar cuenta que tanto en el estado hiperosmolar como en la cetoacidosis diabética, todo parte de un déficit relativo o absoluto de insulina y una deshidratación importante. Entonces, ¿qué está faltando? Insulina y agua. ¿Cuál va a ser mi tratamiento? Rehidratar y insulina. Pues insulina y agua. ¿Vale? Se llame cetoacidosis diabética o se llame estado hiperosmolar. Mi tratamiento se va a basar en insulina y agua. Entonces no me angustio, no me asusto si, híjole, ¿qué será? Un aceto, un estado hiperosmolar, cumple para los dos. Lo voy a tratar igual. Cambian las dosis, cambian algunas cositas finas ya del manejo de una u otra. Pero el gran fundamento pues es que le falta insulina y que le falta agua, y por lo tanto, ¿qué le voy a poner? Insulina y agua. ¿Quedó claro a los
Menos de la mitad del grupo que queda a esta hora. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, Paco, ahorita te voy a mandar la guía de lo que quiero que estudien esto. Que vean, es una guía muy viejita, es del 2009, ¿vale? Pero esta guía de la ADA, cualquier actualización que busquen, se basa en esa guía. Y me gusta cómo viene explicado, porque viene un algoritmo, tanto de la fisiopatología, que viene bien explicadita, bien padre, y del tratamiento. Entonces, quiero por favor que para el viernes, todos y todas, lean esa guía, que son como 8 páginas, la leen en 2 horas y media, ¿vale? La estudien, hagan sus apuntes, y de los ejemplos que vimos, la glucosa de 1200 y tantos, y el sodio de 120, no sé qué, calculen el sodio corregido y la osmolaridad, ¿vale? Entonces ya el viernes vamos a ver fisiopatología de la cetoacidosis, de la hiperosmolar, ustedes la leen, la vemos aquí en la clase, y vamos a entender la importancia de estos cálculos y cómo hacer el manejo. Bien, jóvenes, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamos? Yo solamente tengo una duda, Doc. La hiperglucemia puede dar un coma diabético. Sí, el término de coma diabético es muy coloquial. Generalmente le llaman coma diabético a la cetoacidosis y al estado hiperosmolar en ocasiones también, sobre todo al estado hiperosmolar. ¿Por qué? Porque hay deterioro neurológico que puede simular un coma. ¿Sale? Ahorita vamos a ver, bueno, el viernes vamos a ver de algunas diferencias que hay clínicas entre la ceto y el estado hiperosmolar. Generalmente el estado hiperosmolar genera más deterioro neurológico que la cetoacidosis, simulando un coma. Entonces, pues la gente le dice el coma diabético, ¿sí? Pero en realidad hablamos o de cetoacidosis diabética o de estado hiperosmolar. ¿Sí, Caro? Ah, ok. Muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, muy bien. Entonces ahorita le mando el documento a Francisco, lo revisan por favor y los veo el viernes. ¿Vale? Tengan buen día, me quedo conectado si alguien tiene algún otro comentario. Y gracias por conectarse hoy. Disculpen que el viernes no me pude conectar. Gracias, doctor. Gracias, doctor.